Las mascotas más difíciles de mantener en cautiverio son los reptiles y superados por los peces marinos. Esto se debe a que se tiene que igualar sus condiciones de vida silvestre para que se adapten a su cautiverio, por lo que se requiere de una gran inversión para poder simularlas, y aún así no es garantía de que estos se adapten, pudiéndose morir, ya sea por un simple cambio de temperatura, por alguna deficiencia de nutrientes o estrés, por lo que sus cuidados son muy complicados pero tampoco imposibles de conseguir. Solo se requiere leer y tener todo antes de la adquisición de dichos animales de compañía. Uno de esos animales populares son la pitombola, las serpientes más populares como mascotas exóticas. Lo primero es conseguir su recinto. Este debe de medir 100 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho, con una altura de 30 centímetros o más, donde se le puede colocar ramas para que se suban en ellas, debido a que es una serpiente arborícola. El recinto en este caso no puede ser muy grande por un motivo, y es que si es muy grande, su alimento se puede escapar, dándose el caso de que comience a vivir en este sin toparse con su depredador. Lo ideal es ir cambiando el recinto conforme la pitón vaya creciendo, llegando a un tamaño promedio de 1,30 m. El material puede ser reja, mosquitero o una pecera de vidrio. Lo mejor es la última opción, debido a que mantiene mucho más tiempo una temperatura constante y humedad. Los recintos se deben de colocar en el interior, esto para llevar un control óptimo de sus condiciones y evitar variaciones. Se le puede colocar como cama de suelo hojas secas. Esto permite que conserve aún más el calor, ayudando a la limpieza de su hábitat y simula las condiciones en las que viven en estado silvestre. Las hojas tienen que estar limpias. Se puede comprar o obtenerlas de un árbol, pero se tienen que lavar y dejarlas al sol por un tiempo para que estén lo más limpias posibles. Se le puede poner un lugar donde se puedan esconder. Este debe de ser estrecho, pero que permita que lo puedas levantar para observarla y manipularla. Una opción es una porción de corteza de árbol. Son animales poiquilotermos, por lo que su temperatura corporal está regulada por el clima. Para ello, lo ideal es mantenerla en 26 grados centígrados a 30 durante el día y en la noche a 24. Para esto se requiere una rejilla térmica que se coloca en medio y medir la temperatura todo el tiempo, donde se debe de medir en las paredes del recinto. Su humedad debe de ser medida y mantenerla en un rango de 40 a 60% y proporcionarle ciclos de luz de 12 por 12, es decir, una luz que se mantenga prendida durante 12 horas, donde se puede proveer de luz natural para suplir este ciclo o de una luz fluorescente si se encuentra en un lugar donde no entre la luz del sol, además de ponerle un foco ultravioleta para que transforme la vitamina D3 en D4 para la fijación del calcio, y durante la noche mantener la luz apagada, y para observarla se necesita un foco rojo para no alterar su ciclo. La limpieza del recinto se debe realizar conforme lo necesite, es decir, retirar las hojas que tengan heces y un cambio completo cada 3 semanas. Esto depende de cómo lo necesite, y limpiar las paredes con agua y jabón. Necesita un traste donde se coloca el agua. Este debe estar lleno todo el tiempo para que beba, además de ayudar a mantener la humedad en su terrario. Esta especie es carnívora y requiere de alimentarse de alimento vivo. Lo mejor es de roedores que estimulan su apetito por el movimiento, el cual cazan y matan por medio de sofocación, donde estrangulan a su presa por medio de su cuerpo que se enrosca a su alrededor. Esta presa se debe de proveer una vez a la semana cuando están pequeñas y cada 3 o 4 a la semana ya de adultas, expulsando lo que no pudieron digerir como pelo y huesos, vomitándolos después de 3 días aproximadamente. El tamaño de su alimento depende del mismo tamaño de la serpiente, por lo que no se debe de dar una rata o una pitón que tiene un tamaño de 40 centímetros. Los roedores deben de estar sanos. Estos se escogen por el movimiento que presenten, sus heces sean normales, y si no es así puede indicar que están enfermos. Nunca se les debe de dar ratones de cloacas o drenajes. Estos pueden venir envenenados o transmitirles una enfermedad a las serpientes o a ustedes. No se debe de dejar el alimento mucho tiempo, porque los ratones pueden morder a la serpiente causándole lesiones e inclusive matarla. Esto ocurre normalmente cuando la pitón no tiene hambre e ignora a la presa. Por el motivo de su alimentación no se recomienda para niños pequeños, debido a que puede ser muy impresionante el cómo asfixian a su presa, además de ser algo complicado su mantenimiento y su manejo. Esto se debe a que tienden a atacar para defenderse.
Una advertencia muy importante es que nunca se manipule solo a una pitón que mide más de 1 metro. Esto porque se puede enroscar en el cuello y matar a una persona con mucha facilidad. Y aunque creas que puedes quitártela solo, la fuerza que ejerce es muy grande, aunque no lo parezca, por lo que puede ser peligrosa, donde lo mínimo que puede hacer es morder y ocasionar una herida severa. Van mudando de piel. En estos momentos la serpiente no comerá y buscará refugiarse, donde su exterior se volverá opaco junto con la capa exterior de sus ojos, hasta que mude de piel, la cual se quitan restregándose con piedras y se desprenderá completamente. Si se le llega a quedar alguna porción de piel muerta, se la pueden retirar con mucho cuidado con un poco de agua y un algodón. La piel muerta hay que retirarla de su recinto y la puedes utilizar para algún adorno o desecharla. Esto lo realizan cada 4 a 6 meses, conforme vayan creciendo, y al alcanzar su tamaño máximo, esto se puede espaciar hasta 1 año. Son animales solitarios, no se recomienda juntarlas con otras serpientes, debido a que se pueden matar, sobre todo si son de diferente tamaño, y el espacio es muy reducido. Su reproducción es algo complicada, debido a que su dimorfismo sexual es difícil de distinguir. Los machos normalmente tienen un tope en la cloaca, pero esto se debe de realizar por un profesional para evitar que se lastime. Ovopositan de 4 a 7 huevos, eclosionando entre 55 a 60 días a una temperatura de 29 a 32 grados centígrados y con una humedad de 65 a 70%, por lo que es mejor realizarlo en una incubadora y no en el mismo terrario, llegando a vivir en promedio de 20 a 30 años. Es muy importante llevarla al veterinario cuando se encuentre letárgica, no ha comido en varias semanas fuera de lo usual, heces anormales, golpes, manchas, presencia de parásitos, problemas en la muda o algo fuera de lo usual. Esto para un chequeo o curar alguna enfermedad que pudiera presentar. Además, son animales que requieren una legal procedencia. Por eso, al adquirirlos, se debe de obtener un papel que certifique que fue criada en cautiverio. Una serpiente que ha cautivado, que aterra a muchas personas, pero a otras les encanta por su tamaño y su fácil manipuleo. Eso es la pitón bola. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!